Caminamos reconociendo la misericordia de Dios para nuestras vidas en esta mañana, reconociendo su amor en la cruz del Calvario. Hoy es un día donde conmemoramos la muerte del Señor. Y claro que sí, un momento donde tenemos que reflexionar, donde nuestros corazones reflexionan en lo que significa eso para los cristianos, pero de la misma manera es un tiempo de esperanza, un tiempo de gloria, porque nosotros conocemos el final, nosotros conocemos lo que significa esto para nuestras vidas. Después de cenar anoche con el Señor, después de sentarnos a la mesa con el Señor, anoche, cuando el Señor se sentaba hace 2000 años con los discípulos, cuando terminaron de cenar, cuando en el medio del proceso de la cena, de la última cena, reconoció la traición, reconoció lo que estaba sucediendo alrededor de él, sentía en su corazón y sabía el por qué lo estaba haciendo, por cada uno de nosotros. Sentía en su corazón que era un momento donde iba a aprovechar una oportunidad maravillosa, donde la misericordia y el amor de Dios se derramaba sobre la vida, sobre todos nosotros. Después de eso, fue llevado delante de Pilato. Si nosotros recogemos la lectura que hizo Lili al comenzar la oración, y quizás ahora que yo voy a darle continuidad a esa lectura, nosotros podemos ver el elemento que toca la fibra de nuestro corazón. Que cuando lo leemos con conciencia, cuando lo leemos reconociendo la verdad que lo que significa ese momento para nuestras vidas, toca la fibra. Y por lo menos a mí se me aguan los ojos. Porque yo trato de ponerme los pies, trato de ponerme en ese momento, trato de estar ahí en ese momento. Y cuando uno hace eso desde la perspectiva y el corazón de lo que significa Cristo en nosotros, el espíritu de nosotros se confunde, se aprieta, ¿verdad que sí? Porque sabemos el significado de eso. Fue llevado delante de Pilato, gobernador, o podemos decirle prefecto, que es lo mismo, de Judea. Judea componía Jerusalén, Belén, Jericó, entre otras ciudades en Palestina. Y fue en Jerusalén donde lo acusaron. Fue en Jerusalén donde lo acusaron de insurrección, ya que Pilato viajaba allí para mantener orden en la fiesta de la Pascua judía. Nosotros podemos ver, leer la palabra, y si usted está tomado el tiempo de leer los evangelios y comparar lo que dice el evangelio, puede generar, puede crear una estructura en su mente, una película en su mente que le brinda la oportunidad de reconocer muchos elementos que no solamente están en uno en un otro, porque uno dice una cosa y aunque son sinópticos se parecen mucho y vienen todos de la misma escritura, el evangelio de cada uno le aporta su experiencia de vida a ese tiempo, a ese momento. A Pilato, al enterarse de que Jesús era de Galilea, lo envió con Herodes. Cuando Jesús llegó donde Pilato reconoció elementos que no le daban indicio de que hubiera culpabilidad en Jesús. Y en medio de las preguntas, en medio de preguntarle, ¿y quién tú eres? El rey de los judíos. Y Jesús contestarle, si tú lo estás diciendo, ¿por qué me preguntas? Si tú sabes, ¿por qué me estás preguntando? Si lo fuéramos a decir en San Lorenzo, ¿verdad? Pilato reconoce autoridad, reconoce que Jesús no había nada malo. Y decide enviarlo donde Herodes. Y Herodes, junto a sus soldados, los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley, con desprecio y con burla, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Nosotros leemos esto en la palabra, y cuando usted lee la palabra a profundidad, se da cuenta de que Herodes, en la lectura, se da cuenta de que Herodes quería verlo. Herodes había escuchado de los milagros de Jesús. Herodes había escuchado de las cosas que hacía Jesús. Inclusive cuando leemos la palabra reconocemos que él quería verlo porque quería que hiciera un milagro. Herodes reconocía autoridad en Jesús. Sin embargo, tomaron la decisión de humillarlo, de burlarse de él y de ponerle un manto lujoso en signo de realeza para enviarlo nuevamente a donde Pilato para juicio. Pilato, para justificarse, le dice al pueblo y a los religiosos: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo. Ustedes me trajeron a este hombre acusándolo de que era un insurrecto, de que estaba en contra del gobierno y en contra de las políticas del pueblo.
Pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes le acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, dice Pilato, puesto que no lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito y merece la muerte. Así que le daré una paliza, le daré una pela, si lo estuviera diciendo en San Lorenzo, y lo soltaré. Nosotros vemos todos estos elementos de que nos sentamos anoche en la mesa del Señor y vemos por las humillaciones que estaba pasando Jesús. Vemos por las humillaciones que pasaba Jesús tanto con el gobierno romano en la opresión como la opresión religiosa. Y nosotros podemos reconocer que en medio de la opresión de parte de los dos lados encontramos elementos que nos ponen a pensar, inclusive desde el domingo pasado, cuando entraba Jesús a Jerusalén, cuando les conté que bajando del monte de los olivos Jesús miró a Jerusalén y lloró. Entonces, cuando recogemos todo el insumo de lo que estamos trayendo desde el domingo pasado, desde ayer en la cena del Señor, podemos encontrar elementos que hoy nos dan esperanza. Todos gritaron una voz. En el momento en que Pilato decidió soltarle, todos gritaron a una voz: ¡suelten a Barrabás! Porque no querían que soltaran a Jesús. Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión en la ciudad y por homicidio. En ese momento, un delincuente, un homicida, tenía más valor que Jesús. Para el pueblo que bajaba lo más seguro, caminando, gritando Hosana el domingo pasado, porque quizás había muchos ahí, ¿verdad? Para el pueblo que lo veía llegar en un pollino como rey victorioso, en símbolo de paz, entrando por las puertas de Jerusalén, para esa gente era más importante soltar a un delincuente y un homicida que soltar al Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando nosotros pensamos eso, no debe quedarse en una historia de 2000 años. Cuando yo estoy leyendo esto ahora y estoy trayendo un resumen de ese tiempo, es porque nosotros como cristianos debemos reconocer y reflexionar en esta mañana qué significa la cruz del Calvario, qué significa nuestras vidas caminando en Cristo, qué significa mi alabanza al Señor, qué significa mi adoración al Señor. Yo puedo adorar a Dios, puedo alabar a Dios reconociendo quién es Cristo en mi vida, más allá de mis circunstancias de vida. Pilato, como quería soltar a Jesús, miren qué increíble, Pilato quería soltar a Jesús. Trató por segunda vez diciendo: oigan, es que ustedes no entienden, es que yo no veo culpabilidad en él, pero es que ustedes no entienden lo que les estoy diciendo. ¿Cómo es posible? Yo estoy añadiendo cosas mías, ¿verdad? Aquí, porque me estoy poniendo en ese lugar y me emociono. Y me imagino a Pilato diciéndole: pero es que ustedes no tienen discernimiento, ustedes no ven que él no tiene culpa. Y todos juntos, a los religiosos en Jerusalén, gritaban: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! O sea que en medio de los religiosos que oprimían al pueblo, en medio de los políticos que oprimían al pueblo, en medio de los sacerdotes judíos, de los líderes del Sanedrín, de los maestros, rabí judíos que influenciaban al pueblo, y lo más seguro influenciaban a aquellos que habían recibido milagros también. Hasta el punto en que aquellos que caminaban con Cristo en un momento dado, aquellos que en un momento dado reconocían la autoridad, la deidad de Cristo, en ese momento se vieron obligados a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, reconociendo la injusticia,
volvió otra vez, por tercera vez. Y hace una poderosa declaración. Jesús no es culpable. Esta declaración marca nuestras vidas, porque nosotros estamos seguros de eso. Pilato decía, de nada, es culpable de nada que merezca la pena de muerte, así que le daré una paliza nuevamente. Otra vez dijo lo mismo, y después lo soltaré. Declaró, Jesús es inocente. Pero ellos se impusieron gritando nuevamente, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Entonces nosotros leemos esta historia y pensamos que fue un evento pasajero, que la gente gritó crucifícalo, ¿no? Un momento tenso, donde un gobernante se enfrentó a un pueblo religioso que quería crucificar al supuesto Mesías, que lo trataban y se burlaban de él, que le ponían una capa simbolizando que era un rey. Luego Pilato, después de lavarse las manos en señal de inocencia, llevaron a Jesús a un lugar fuera de los muros de Jerusalén, llamado la Calavera. En hebreo se dice Gólgota y en latín Calvaria, de donde viene el nombre del Calvario. Lo crucifican allí junto a dos delincuentes, a dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Iglesia, póngase frente a Jesús en este momento de la cruz. Es necesario eso. A veces vivimos nuestra cristiandad decimos que somos cristianos, decimos que creemos, pero nuestra cristiandad no refleja eso. Decimos que creemos, pero mi amor no refleja eso. Decimos que creemos, pero nuestro compromiso frente a la cruz no refleja eso. Y a veces corremos, a veces huimos, porque lo que enfrentamos frente a la cruz es más grande que nosotros. A veces no tenemos el discernimiento de entender la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Iglesia, en medio de la misma expresión de amor que le expresó Jesús a los discípulos anoche, junto a nosotros, en la mesa, en esa misma expresión de amor, donde lo traicionaron y lo llevaron a un juicio de noche en contra de la misma ley judía, Jesús continuaba amando hasta el final, clavado en una cruz, testigo del más grande gesto de misericordia. De la misma manera que Jesús le enseñó a los discípulos anoche, con el mismo amor que trató a Judas, que lo estaba traicionando, inclusive le daba un beso. De la misma manera que Jesús les enseñó a amar, a comprometerse, a caminar, reconociendo la gloria de caminar con Cristo. De la misma manera Jesús reconociendo dónde iba a estar hoy. De la misma manera que amó, derramó misericordia en la cruz del Calvario. Citamos en esta mañana a Lucas 23:34, donde dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una expresión profunda de misericordia, una expresión de gloria para la vida. Este es el eco profundo del perdón en medio del dolor. ¿Alguna vez usted ha tenido que perdonar? ¿Alguna vez usted ha tenido que sacarse de dentro de su corazón traición, angustia, malestar y ha perdonado realmente a alguien? ¿Alguna vez usted ha tenido que perdonar sabiendo que se ha hecho responsable de algo que usted no cometió? Hoy es Viernes Santo, un día para esa reflexión, un día de silencio como estamos todos ahora, un día de luto, pero también un día de esperanza.
en el monte llamado Calavera, en medio de los gritos del dolor, los que estaban a los lados de Jesús reclamaban justicia. ¿Sí? Los dos que estamos diciendo que eran dos delincuentes reclamaban justicia. Los dos que estaban al lado de él reclamaban justicia, inclusive uno que estaba al lado de él le decía a Jesús mismo: pero tú no eres el rey de los judíos, sálvate y sálvame a mí también. ¿Por qué no me quitas de aquí? ¿Por qué no nos bajas de aquí? Ayer Jesús nos enseñó a amar en momentos difíciles. Un día como hoy, en medio de la burla, el dolor físico y espiritual, Jesús eleva una oración, y no la eleva por él, eleva una oración por quienes lo crucificaban. En medio de saber que estaba a punto de expirar, eleva una oración y la eleva por todos nosotros. Los que día a día, y me refiero a toda la humanidad, ¿sabes? Los que día a día crucificamos a Cristo en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra falta. Una oración que desarma y que nos revela el corazón de Dios. Una oración que nos permite acercarnos a la cruz con esperanza. Una oración que nos permite reflexionar como tuvieron que hacerlo aquellos que caminaban con Él. Aquellos que veían los milagros, aquellos que tuvieron milagros, aquellos que huyeron un momento por miedo. Les permitía acercarse nuevamente a la cruz con esperanza. Por la gloria de Dios sobre sus vidas. En la cultura judía, el perdón no era ni fácil ni automático. Se requería de confesión y restitución. Para los romanos el perdón era debilidad. Escuche esto. Perdonar a alguien era un símbolo de debilidad. Los romanos no creían en eso. El imperio se sostenía por la fuerza, amedrentación, la opresión, no por la misericordia. Jesús rompe todos esos esquemas, incluso en la cruz, convirtiéndola en un poderoso símbolo de misericordia. Nosotros no adoramos la cruz, ni pensamos que Cristo está en la cruz todavía. Por eso que la cruz está vacía. Pero sin embargo, reconocemos en la cruz un símbolo poderoso, donde en un momento dado de la historia se derramó una sangre gloriosa. Y esa sangre se derramó por misericordia, por amor. Un amor tan profundo que perdona los pecados de aquellos que estaban en aquel tiempo, perdona los pecados hoy y perdona los pecados de la eternidad de todos los que vengan después. Todo aquel que reconozca a Cristo como Señor y Salvador recibe esa sangre poderosa, esa herencia, ese ADN de Cristo en nuestras vidas. Y miren qué glorioso que en medio de ese ADN que tenemos como gentiles, en medio de ese ADN que tenemos en nuestras vidas, se nos faculta con la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, y se nos faculta para perdonar. Y yo sé que es difícil escuchar esto, pero es que hoy no venimos a sentir otra cosa que no fuera reflexión. Perdonar para un ser humano es lo más difícil que pueda haber. Y Jesús nos faculta y nos enseña que hasta con su sangre sobre nuestras vidas tenemos la autoridad. Escuche bien, no el deseo, no las ganas. Usted no perdona porque tenga ganas. Tenemos la autoridad para perdonar a aquel que nos ofende. Tenemos la autoridad en Cristo para sentir amor. Tenemos la autoridad en Cristo para sentir alegría y gozo con aquel que nos ofende. Tenemos alegría y gozo para sentir amor poderoso en nuestras vidas, para caminar en el amor de Cristo. En esta mañana el Señor nos dice hoy que fomentemos ese Espíritu Santo poderoso que nos ayude a perdonar. Porque si no le ha hecho falta hasta ahora, le va a hacer falta caminar en Cristo todos los días. Porque ¿saben qué? Un cristiano que no perdona no sigue a Cristo. Un cristiano que no ama
El cristiano de la boca para afuera. Un cristiano que no puede tener esas virtudes del Espíritu Santo en su vida, no imita a Cristo, porque Cristo perdonó con su sangre la cruz del Calvario. Una oración tan profunda que aquí la dirigirá a Dios mismo, al Padre. Y en esa oración, en medio de esa circunstancia, Jesús no maldice. En esa oración, en medio de esa circunstancia, Jesús no pide juicio. En esa oración, en medio de la circunstancia, Jesús no exige justicia. Eleva una oración diciendo: Padre, perdónalo, porque ¿sabes qué? Es que no saben lo que hacen. Perdónalo, porque están siendo oprimidos. Perdónalo, porque están siendo engañados. Perdónalo, Señor, porque es que no saben entender. Jesús le manda un clamor diciendo: Señor, por favor, te imploro, te suplico que los perdones. Muestra su comunión intacta con el Padre, incluso en el sentimiento humano de sentirse abandonado por aquellos que le seguían. A veces pensamos que Jesús se sentía abandonado por Dios. No era por Dios que estaba sintiendo abandono, era porque estaba solo en la cruz del Calvario. Porque aquellos que le seguían decidieron olvidarse de caminar. Porque tuvieron miedo, porque los estaban oprimiendo. Porque aquellos a quien Él les hizo milagros tampoco estaban allí. Sino porque el milagro que Jesús hacía en ese tiempo lo hacía demostrando el reino de Dios, de amor, justicia y esperanza. ¿Y qué significa eso? Que aquellos que siguieron a Cristo por milagro, como muchos todavía hoy, no lo siguieron porque era el reino de Dios, de amor, justicia y esperanza. Lo siguieron porque seguían el milagro. Porque comieron panes y se llenaron la barriga. Y después siguieron su camino. Todavía al día de hoy celebramos el cristianismo, conmemoramos la muerte de Cristo y todavía hay gente siguiendo los panes porque quieren llenarse la barriga. Todavía hay gente siguiendo los milagros porque lo único que buscan es milagros. Todavía hay iglesias que llega la gente, hay iglesias que fomentan en que llega la gente solamente a pedir y no se acostumbran a llegar a dar, porque Jesucristo lo que nos invita es a dar, no es a pedir. Jesucristo lo que nos invita a la iglesia es a adorar, no es a pedir. Jesucristo nos invita a la iglesia a ponerlo a Él sobre todas las cosas, primero que todo. Y entonces nos enseñan en la iglesia a llegar a pedir milagros, a llegar a sostenernos en milagros, cuando nosotros no debemos sostenernos en los milagros. Debemos sostenernos en la sangre de Cristo, en su muerte para nuestras vidas, porque limpió nuestros pecados y en el momento de su muerte, iglesia, derramó lo más grande que podía derramar Dios sobre cada uno de nosotros. Derramó la eternidad. Entonces nos acostumbramos a pedir: Dios, dame un milagro. Dios, ayúdame con esto. Dios, ayúdame con lo otro. Cuando ya te lo dieron. Porque la palabra dice que en el momento que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Derramó la gloria de Dios sobre su vida. La gracia de Dios está sobre nosotros. ¿Qué me importa un milagro? Si la gracia de Dios está sobre mí. ¿Qué me importa mi economía? Si la gracia de Dios está sobre mí. ¿Qué me importa mi vida? Si la gracia de Dios está sobre mí. Entonces no aprendemos a vivir la gracia de Dios. Porque nos enseñaron a poner la mano y declarar un milagro. Y si Dios no te quiere dar el milagro, y si la voluntad de Dios no es que tú tengas un milagro, y si la voluntad de Dios es que tú no seas sano, entonces le vas a reclamar a Dios. Porque la palabra dice que Dios da y Dios quita. Entonces empezamos a aprender que mi caminar en Cristo es que se haga mi voluntad. Y que Cristo está ahí para yo pedir y hacer mi voluntad. Y de repente la cruz la tiramos por el piso. No me importa la cruz. No me importa la sangre de Cristo. No me importa lo que Cristo hizo en ella. No me importa lo que derramó sobre mi vida, porque no sé vivirme la gracia de Dios.
¿Por qué no sé vivir la gloria de Dios sobre mi vida? Porque no sé vivir las circunstancias que me da la vida y me dice camina conmigo. Porque yo tengo cosas más grandes para tu vida. Porque harás cosas más grandes en tu vida de las que yo he hecho el día de hoy. Y entonces interpretamos en nuestra vida. Pues yo voy a hacer sanidad. Porque voy a hacer cosas más grandes de las que Dios hizo. Pues yo voy a poner manos en la vida de las personas para que sanen. Porque voy a hacer cosas más grandes. No se refiere a eso. Porque vas a amar con tanta intensidad en tu vida que vas a lograr crecer en la vida tanto como yo. Pero eso no queremos entenderlo así. ¿Saben por qué? Porque eso no me quita el cáncer. Eso no me quita lo que tengo en mi vida. Esa expresión, esa reflexión de vida no me da dinero. Y mi vida es a través del dinero. Porque yo quiero vivir con dinero, con comodidades. Yo quiero ser sano. Y Cristo, que se quede en el closet metido. Y tenemos Biblias empolvorientas en nuestras casas. Perdonen que yo hable de esta manera hoy. Pero es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y la muerte de Cristo costó su sangre. Y es imposible que yo lo de esto hoy. Sería lindo convertir este evento de hoy, maravilloso, en algo glorioso, y pararnos a pedir otra vez. Y derramar el aceite, ungir a todo el mundo y dar sanidad a todo el mundo, porque Cristo murió y la sangre de Cristo sana. Pero es que a eso no es lo que somos invitados a vivir. Cristo hasta su muerte intercede por nosotros. Jesús en medio del sufrimiento convirtió la cruz en un altar de intercesión. Porque Jesús hizo eso. En la cruz del Calvario, hasta su muerte, intercedió por nosotros. Y de repente lo escuchamos decir, tetelestai. ¿Saben qué significa eso? Consumado es. No porque consumado es su muerte, que el propósito de él fue cumplido y fue salvar tu vida y la mía en la cruz del Calvario. Perdónalo, respuesta divina a nuestros pecados, representados allí con la burla, la traición, la injusticia legal, la violencia política y la violencia religiosa. Lo que se representaba allí en la cruz del Calvario es lo que hacemos nosotros todavía, la humanidad hoy. Exactamente lo mismo. Fue una ejecución pública para infundir miedo, donde la opresión romana ejerce el control social. Sin embargo, la respuesta de Jesús no es castigo, es perdón. Porque no saben lo que hacen. Iglesia, la ignorancia no exime del pecado a aquel que comete un delito, ¿sabe? Si usted está en la calle y usted no conoce la ley, infringe la ley, le van a dar una multa. Y si su delito es grave, lo van a meter preso. Y usted puede llegar donde el juez, le va a decir al juez, oye juez, ¿sabe qué? Es que yo no sabía, nadie me dijo eso. ¿Y saben qué sucede? Que el juez le va a decir, no lo sabía. Pues toma, mira aquí lo dice, toma. Léelo en la cárcel porque va a ir preso. Porque la ignorancia no te exime de lo que estás haciendo mal. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Cristo y el amor de Dios, el reino de Dios, que no es el reino de nosotros, en ese momento Jesucristo sabía que lo que había de frente eran personas con desconocimiento, personas que estaban siendo oprimidas, y tomó una decisión. ¿Saben qué pasó? Se le movió el corazón y en medio de la ignorancia clamó a Dios, perdónalo, Señor, porque es que son cabezones, son difíciles. Un pueblo cegado por el sistema, todavía vivimos cegados por el sistema, ¿saben? Un pueblo cegado por la religiosidad, fanatismo religioso. Todavía vivimos cegados con el fanatismo religioso. Un pueblo cegado por la política. Puerto Rico, política es un deporte. Cegado por la política. 2000 años después,
Seguimos cegados como pueblo por los mismos elementos que seguían aquellos que estaban frente a la cruz y se fueron a correr. Un pueblo manipulado, y voy a decir algo fuerte, me perdonan, pero es lo que tengo en el corazón de parte de Dios. Un pueblo cegado por líderes religiosos temerosos de perder el poder. Tenemos un pueblo religioso cegado por aquellos líderes que se mantienen fomentando opresión en la mente de los que van a la iglesia, porque tienen miedo de que se vacíen las iglesias, porque tienen miedo de dejar de recibir diezmos. Un pueblo religioso cegado por aquellos que los oprimen para que diezmen. Eso es opresión. Un pueblo cegado diciendo a la gente que no diezma, a la gente que no viene a la iglesia, que se van a perder en el infierno. Eso es opresión. Un pueblo cegado con actitudes y señalamientos religiosos que no van de acuerdo con la palabra, porque cuando leemos esto que estamos leyendo aquí, nada de eso tiene que ver con Cristo. Y de repente nos encontramos con un pueblo que inclusive repite opresión en sus vidas como algo normal para sus vidas. Y se parecen a esas mujeres que han sido castigadas, oprimidas, violentadas, que cuando meten preso al marido van a la cárcel para que lo saquen. Así nos convertimos como pueblo religioso, porque vivimos en una opresión que nos permite pensar que Dios nos libertó en la cruz del Calvario, que nos libertó con su sangre y que somos libres. ¿Qué significa eso? Que cuando llegamos aquí a la iglesia, reconociendo la sangre de Cristo, yo no llego aquí ni porque me van a bendecir más, yo no llego aquí ni porque voy a tener más ni menos, yo no llego aquí porque vengo porque me van a obligar, porque me voy a perder. Yo llegué aquí porque amo a Cristo, porque amo la sangre de Cristo, porque Cristo derramó su sangre sobre mi vida y por amor llego a la iglesia. Vivimos en una sociedad de pseudo pastores. El Señor me está metiendo de camisa, o sea, ahora mismo. ¿Pero qué significa pseudo? Impostor. Vivimos en una sociedad de pseudo pastores, pseudo profetas, que se convierten en adivinadores, ¿saben? Pseudoapóstoles, se autodenominan apóstoles, se autodenominan con títulos que no le corresponden, porque simplemente quieren atraer una sociedad que, como dice Jesús en la palabra, perdónalo, Señor, porque es que no sabe lo que hacen. Una sociedad que llega como moscas a través de la luz que prenden en algún lugar, porque no entienden el Evangelio, y todavía no se levanta una sociedad de líderes cristianos que enseñen el Evangelio como dice la palabra que es el Evangelio, para que las personas que no entiendan lleguen con alegría y con gozo y reconozcan la libertad que les dio Cristo, y que cuando lleguen a la iglesia no lleguen con bolsillos llenos porque van a recibir bendición en los bolsillos, que lleguen con el corazón necesitando, con sed de necesitar la presencia de Dios, necesitar que la sangre de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Y que yo llegue a la iglesia y deje de estar pensando en el trabajo, en mis problemas personales, en mi economía, en mis circunstancias, porque yo llegué a adorar a Cristo. Gracias, Señor. Líderes que se lavan las manos, haciéndose cómplice del sistema, haciéndose cómplice del temor, haciéndose cómplice de la opresión, demostrando cobardía. Y después se hacen llamar profetas. El profeta declara justicia, declara amor y declara libertad. Y donde se para un profeta declarando eso, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a crucificar, porque la sociedad no quiere escuchar eso. Sin embargo, la ignorancia es profunda, pero el amor de Cristo es más profundo aún. Gracias, Señor. Es insondable. Gracias, Jesús. Es inalcanzable. Gracias, Dios. Es eterno. Haciendo un poderoso llamado en esta mañana para amar. Amar en nuestras vidas, renovando nuestro entendimiento, iglesia. Yo tengo un llamado. No es repetir como una cotorra lo que el pastor dice. Es un llamado de entender la palabra, vivir la palabra,
Vivirse lo que está Cristo en su corazón dándole, para que usted pueda llevar una palabra poderosa a la vida de los que le rodean. Hoy, la cruz vacía es un escándalo y es redención. Un escándalo que hoy continúa llamando la atención de muchos y dando sentido y propósito a la vida de aquellos que deciden cargarla. Lidia hablaba de Simón, el que estaba en la calle cuando lo llamaron a cargar la cruz. Somos llamados, igual que él, a cargar la cruz. Y después que yo dije todo esto, no se me eche para atrás. Cargue la cruz. Quizás lo apedreen, quizás lo crucifiquen, pero cargue la cruz. Que no hay nada más glorioso que morir en la cruz de Cristo. Morir crucificado, como bien pide la palabra, crucificado junto a Él, junto con Él. Redimiendo y dando libertad a aquellos que logran ver a Cristo como Señor y Salvador y deciden ser crucificados junto a Él. Muriendo a esta vida para permitirse vivir en Cristo. Gálatas 2:20. Entonces, ya no vemos el perdón como algo difícil. Ahora sabemos que en nuestras vidas es Cristo quien perdona a través del Espíritu Santo. La cruz confronta nuestro deseo humano de venganza. La cruz confronta nuestros pensamientos humanos. El Espíritu Santo se redarguye en nuestros corazones cuando pensamos así y nos permite entender la gloria de perdonar. El que perdona con un corazón dolido es aquel que ha logrado entender que ha sido redimido por la sangre de Cristo y necesita compartir lo que por gracia ha recibido. Necesitamos compartir la gloria de Dios. Necesitamos compartir la sangre de Cristo. Necesitamos compartir la redención para aquellos que todavía no entienden eso. Para aquellos cristianos que todavía no entienden eso. El que perdona con un corazón dolido lo hace con amor. En vez de revolución con espada, Jesús continúa ofreciendo reconciliación en la cruz del Calvario. Y de repente Jesús nos dice hoy: iglesia, despierta, porque tú cargas mi sangre. Iglesia, despierta, porque tú cargas mi espíritu. Iglesia, despierta, porque vienen tiempos difíciles y necesitamos llevar una palabra de redención y alegría. Para concluir, el perdón que hoy nos alcanza, el perdón que tenemos en nuestros corazones, debemos pensar todo lo que yo he hecho en mi vida para alabar a Cristo, todo lo que yo he hecho en mi vida para llevar esa palabra de esperanza, todo lo que he hecho en mi vida para llevar ese perdón, todo lo que hago en mi vida, todavía hoy lo que haré y las metas que tengo en Cristo para llevar esa palabra poderosa. Una palabra que intercede por nosotros diciendo: Padre, perdónalo. Todos los días. Yo escucho gente a veces, iglesia, que cuando hablan, uno escanea, ¿verdad? Automático. Ese es el Espíritu Santo. Y uno se da cuenta de que las personas que está hablando no vive con Cristo. Uno se da cuenta de que las personas que está hablando, que dicen ser cristianos, no caminan con Cristo. Se da cuenta en medio de su caminar que no entienden el Evangelio, que tratan de expresar un Evangelio entendiendo y no entienden la sangre de Cristo. No entienden sentarse a la mesa, lo que significa. No entienden que llevan un ADN por dentro, aquel que dice que es cristiano. No entienden el perdón para sus vidas. Y aún así, el Padre nos pide que perdonemos. Si Cristo perdonó desde la cruz, ¿qué excusa tenemos nosotros para no perdonar cuando queremos imitar a Cristo?
Nos enseña a volver nuestra mirada al caído, campana de esperanza. Nos enseña a volver nuestra mirada al que tiene hambre. Nos enseña a mirar al que necesita, no por encima del hombro, porque yo camino en Cristo. Nos enseña a mirar al caído, el que tiene necesidad. Y nosotros mismos en nuestra cruz, donde estamos derramando, donde estamos cubiertos por la sangre de Cristo, poder decir: Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. La cruz no es una condenación, es misericordia. Iglesia, la cruz está vacía, Gloria al Señor. porque Cristo Aleluya. venció la cruz del Calvario. Eso lo vamos a celebrar el domingo. La cruz está vacía. La cruz está vacía, iglesia. Dele gracias a Dios. Glorifique el nombre de Dios. No nos condena, nos abraza con su sangre poderosa. Gracias, Señor. Porque en esa cruz no solo murió Cristo, en esa cruz nació nuestra esperanza, iglesia, en Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios en esta mañana, reconociendo que este mensaje ha tocado lo más profundo de mi corazón. Este mensaje me tiene temblando, iglesia. Y damos gracias a Dios porque sabemos que Cristo está aquí, que Dios está aquí, que ese Espíritu Santo toca nuestros corazones. Y le pedimos en esta mañana, en medio de conmemorar la muerte de Cristo, en medio de esta mente que tenemos hoy de reflexión, en esta presencia de Dios en nuestras vidas, en la cruz del Calvario, mírenlo en la cruz del Calvario, cuando le dice a Dios: perdónalo, amiga mía, Carlos Soto, perdónalo, porque es que él no sabe lo que está haciendo. Un abrazo maravilloso de gloria para nuestras vidas en esta mañana. Nos vamos a ir de la iglesia, del templo, reconociendo la gloria de Dios sobre estas vidas, pero reconociendo lo que significa la gloria de Dios sobre nuestras vidas, reconociendo que es un acto profundo de misericordia, de amor y esperanza. Y le aseguro, iglesia, que el día que usted viva con esa profundidad, se va a dar cuenta de que todo lo demás, porque Dios dice que lo está, que está ahí, cuando Dios derramó su sangre en el Calvario y cubrió su vida, ¿sabes qué? Dios te dijo: ¿sabes qué? Si buscas hay, porque si buscas la cruz, se da cuenta de todo lo que yo dije ahora, encontrarás sanidad, encontrarás esperanza. Yo voy a suplir tu vida, porque la palabra dice que si tú buscas, encuentras. Pero no es que busques la sanidad, es que busques la sangre de Cristo que derramó tu vida para que aprendas a perdonar aunque estés enfermo, para que aprendas a perdonar aunque te falten chavos, para que aprendas a perdonar aunque no tengas trabajo, para que aprendas a vivir de acuerdo a Cristo. Cuando encuentres eso en tu vida, encontrarás la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Cuando llegue el milagro, vas a decir: es que yo sabía que iba a llegar, yo estaba seguro, porque ya Dios me lo dio. Y yo vivo mi vida reconociendo la presencia de Dios y lo que comporta para mi vida. Y si el Señor no es la voluntad de Él, para busqué que le encontré, ¿saben qué usted va a pasar? Que cuando usted vive en la cruz del Calvario, derramado con su sangre, usted va a saber que no le toca un milagro. Porque la voluntad de Dios va a estar impregnada en su corazón, en su espíritu. El espíritu le va a hablar y va a sentir la certeza, va a sentir el amor, va a sentir la satisfacción, va a sentir la gloria de Dios hasta en el momento último de su respirar, como hizo Cristo. Hasta en ese momento usted levantará sus manos y va a decir: gloria a Dios, aleluya, porque caminas conmigo, porque derramaste tu sangre y porque el que me espera, mi Dios, es mejor que lo que tengo. Gloria a Dios, aleluya. Nos levantamos y oramos al Señor. Un aplauso a Dios para que bendiga con gozo.